En el anterior episodio, Prudente hablaba de una anécdota que se produjo el día antes de la prueba de inauguración del sistema de defensa de Frontera Sur. Un sistema de fortines, búnkers y nidos de ametralladores colocadas en 3 líneas a lo largo de la costa hasta el estrecho de Gibraltar. Este sistema se ideó para repeler una posible invasión aliada y ayudar a invadir Gibraltar. España pasó de ser neutral a no beligerante tras ver las victorias que estaban teniendo los nazis. Incluso empezó esta construcción en el marco de la Operación Félix, que no se llevaría a término. Por un lado, España recibía grano necesario para alimentar a los españoles de posguerra, y esto era permitido por parte de los aliados. Por otro lado, las presiones alemanas para invadir el peñón de Gibraltar y así cortar el acceso al Mediterráneo. Esto hizo que España estuviera en un peligroso equilibrio. Tras la situación que se produjo en Stalingrado, España volvió a, recular a su posición. Por otro lado, Stalin estaba muy interesado en invadir España, pero el temor de los demás aliados en que España se convirtiera en un bastión occidental soviético hizo que permitiera que continuara el fascismo en España. Eso sí, aislado, pero esto es otra historia. La anécdota que se comentaba en el episodio anterior mostraba lo malo que era el material bélico que disponía el franquismo, pero un artículo que he podido leer indica lo ineficaz del sistema de artillería. La disposición era tal, es decir, la colocación de una pieza de artillería del sistema Guillem que pertenecía a los buques desmantelados de la Armada, uno en Punta Candor, Rota, y otro en San Fernando, en el Cerro de los Mártires, permitía que un solo buque de línea de los aliados, si quisiera, podría haber arrasado toda la bahía de Cádiz. Claro, si hubieran querido. La construcción de este sistema de defensa en el que cada cierto número de metros había alguno de estos elementos, decían defensivos, fue diseñado por la Comisión de Fortificación de la Frontera Sur, mandado por el dictador Franco. Fue realizado en tiempo récord por mano de obra esclava. Repito, mano de obra esclava. Eran esclavos desde el principio y otros eufemísticamente denominados trabajadores, pertenecientes a los batallones disciplinarios. Y es que la represión en posguerra en el sur de la península ibérica se concentró en los batallones de trabajadores y batallones disciplinarios. Esta infraestructura comenzó en 1939 y culminaría a principios de 1942. Por lo que he podido documentarme, en Rota hubo 897 presos y 927 soldados por unidad, alojados en el campo de concentración, represión o de trabajo en las instalaciones de la antigua Almadraba, al que años antes fue curiosamente metido fuego, acabando así con la única factoría que había en la villa. Pero esto es otra historia. Hay constancia de que solo para la construcción de la ineficaz fortificación estuvieron implicados entre 15.000 y 30.000 prisioneros, muchos de ellos del ejército republicano, es decir, el ejército legítimo español, que a unos porque no tuvieron otra y otros porque fueron fieles al juramento legal se veían realizando trabajos forzosos, y cito, con un trato de esclavo, de extrema miseria moral y humana. Y como dijera aquel personaje conocido, fin de la cita. Como indica el profesor José Manuel Al-Garbani, hubo una clasificación de prisioneros dependiendo del grado de responsabilidad política o militar. Digo yo que es hacer una visión en la clasificación por parte de los rebeldes, que culpa a otros de sus propias acciones. Esa clasificación decía que estaban destacamentos penales, batallones disciplinarios, colonias penitenciarias militarizadas, talleres disciplinarios y cárceles. Unos a modo de redención de penas por el trabajo y otros como castigo político para prisioneros de guerra o jóvenes que tuvieron que repetir el servicio militar en el ejército franquista, el ejército de los rebeldes, el ejército sublevado, los que ganaron la guerra porque las democracias occidentales le dieron la espalda a la república y el fascismo ayudó sin complejos a los golpistas. ¿Te suena eso de sin complejos? Más de 40.000 jóvenes se clasificaron como desafectos y fueron mandados a campos de concentración. Según mires en un lugar o en otro, si atendiendo a estas clasificaciones u otra, en Rota hubo casi 1.800 presos en el campo de concentración de la localidad. Pero por lo que he podido leer en otro sitio, llegaron al final a ser 4.823 esclavos que pasaron solamente por el campo de Rota. Y Rota era solo uno de los 52 campos de
concentración franquista en toda Andalucía, donde se llevó a cabo, como dice Carlos Hernández, un verdadero holocausto ideológico, una solución final contra quienes pensaban diferente. En España pasaron entre 700.000 y 1 millón de personas sin acusación, sin condena ni juicio, y en el que su futuro dependía de puestos colocados a dedo, que competían entre ellos para demostrar quién era más afín al sistema. Pero estas construcciones no fueron las únicas y realizaron, además de las construcciones militares, muchas obras civiles. Algunos de estos datos han sido obtenidos o confirmados del trabajo Los búnkers del Estrecho y los prisioneros republicanos de José Manuel Albargani. Por otro lado, algunos artículos del diario Europa Sur. También del diario Es, su artículo Rota fue el campo de concentración clave. Y también del trabajo de César Sánchez Alcázar, Una herencia olvidada, la pieza Guillén de la isla de las Palomas de Tarifa. El material gráfico ha sido cedido por Manuel Prado Plaito. Diario de Gifonte es el espacio sonoro personal de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio. Espero que te resulte interesante. Y entonces, cuando has dicho lo de la torre era... Se puede decir que servía también de apoyo a la pieza más grande que había, ¿no? Que era la pieza Guillén, ¿no? Que estaba allí, que pertenecía al destructor Canarias. Un cañón. O sea, el destructor no era... No era destructor. No sé, Como se escucha en el audio, digo que se trata del destructor Canarias, solo esa pieza, ya que al parecer las otras piezas pertenecían a otro buque, el crucero Acorazado Cataluña. No se trata de un destructor, no existía ningún destructor Canarias, sino del crucero Acorazado o el Acorazado Pesado o el crucero Pesado Canarias, utilizado también para el asesinato de miles de personas en la carretera de Málaga a Almería, conocido también como la Desbandá, una masacre llevada a cabo entre el 6 y el 8 de febrero de 1937 por parte del ejército rebelde franquista, del italiano y del nazi, contra personas que iban en su mayoría a pie y que escapaban de la guerra, en un número aproximado de entre 100.000 y 150.000 personas, aunque tengo que decir que el Canarias fue desguazado en 1977 y esa pieza quizás podría haber formado parte del Cataluña, como también formaba parte el de Tarifa. Desconozco la historia completa del buque Canarias, sufrió muchísimas variaciones en su diseño y quién sabe, quizás sí fue del Canarias y no del Cataluña, pero bueno, eso poco importa. Era el Canarias. Cuando desmontaron el Canarias, desguazaron los cañones, que eran todo eso. Uh-huh. Y uno de ellos fue el que trajeron aquí, el que pusieron ahí, que cada vez que... Bueno, creo que disparó una vez nada más. Sí. Partió todos los cristales de rota, parece que tengo entendido. Por menos que nada más que fue una vez, ¿no? Y después ya se lo llevaron y eso. Sí, me acuerdo. Me decían los que se fueron testigos de que cuando lo trajeron el cañón por la calle Calvario, me parece que sí, algo de eso escuché yo, por el Calvario. Se hundieron la calle y tal, del peso del aparato ¿no? Que realmente por ahí no tenía ni por qué pasar, ¿no? Porque eso pasa por el pueblo. No sé, porque ten en cuenta que entonces no existía la otra carretera, ¿eh? Claro, pero era... Es que la carretera de la avenida San Fernando, que digamos la avenida de la Marina, sí. Pues la avenida Marina fue muy reciente, ¿eh? Hace muy pocos años, pues, sí. Comparado con pero la avenida San Fernando no existía, y la hicieron también los prisioneros, los prisioneros de guerra que estaban precisamente en el campo de concentración en el hotel Playa de la Luz, en esa parte, pues cogía todo alrededor, porque el campo de concentración ocupaba también una serie de barracones que tenían para los obreros, los empleados de la Almadraba. Lo que pasa es que la Almadraba salió ardiendo, según parece, que la provocaron, y aquello desapareció del todo. Y ya luego esos barracones lo utilizaron como el mismo edificio de la Almadraba, como campo de concentración. Entonces, esos empleados forzosos que estaban allí,
que los republicanos tenían hecho de alguna manera un convenio con el ayuntamiento y tal, y hicieron un tipo de obra. Por ejemplo, la calle Calvario, también, no la falta precisamente, pero sí la repararon. También hicieron la avenida San Fernando, sí. Que nosotros le llamábamos la carretera nueva. Dice, la carretera nueva, y la hicieron ellos. Las piedras, y parece ser que, vamos, ¿El adoquinado del Calvario te refieres? No, el Calvario lo adoquinaron después, mucho más tarde, que eso lo vi yo adoquinar, sí. Y fue la empresa Redolac, que recuerdo yo que se llamaba. Y había un encargado que al final el hombre se medio casó, o sea, con una derrota, el que estaba encargado de todo aquello, ¿no? Ajá. Total, lo cierto es que la avenida San Fernando utilizaron precisamente la plaza que hay, que es nueva, en Rota, digo nueva porque no hace tantísimos años, estaban los chalets de Gago, que ahora se llama La Cantera. Uh-huh. Ah, sí. Aunque la gente dice las canteras, la plaza de las canteras, es la cantera. Ahí había una cantera que se creó, la cantera de los prisioneros, sí. Y sacaron piedras allí para la ampliación del muelle en su tiempo, y que usaban piedras de allí, y también para la carretera nueva. Que era un muelle romano también. Bueno, esa es otra cosa. Esa ya es otra historia. Bueno, entonces que la pieza esa la quitaron porque también pasaba lo mismo que con la torre, ¿no? No, el cañón grande. El cañón grande es que ya no sé, el cañón estaba ya en desuso, porque eso... hombre, llegó un momento ya que eso no tenía razón de ser. El cañón ahí, bueno, sino el resto de las piezas que había unas pocas. Desde 1937 la represión seguiría ejerciéndose en campos de concentración hasta al menos 1944, aunque ya sabemos que los datos dicen una cosa y la realidad seguramente puede ser otra, ya que yo recuerdo que de pequeño mi abuela María me comentaba el paso de la pieza de artillería por la calle Calvario. No podía ser otro nombre más apropiado, y coincidió con un día de lluvia intensa en el que fue traumático ver el trato que recibían los esclavos y cómo el mensaje fue captado perfectamente por el pueblo. Todo empeoró cuando se hundió la calle por el peso mientras empujaban con cuerdas y la pieza se iba arrastrando. No sé exactamente si fue así o si era un recuerdo traumático que tenía ella. Me lo contó como todo lo que ella contaba de esa época. Se acercaba a mí y me susurraba al oído, bajito, como si debiera no escucharse más allá del lóbulo de la oreja. Podías percibir ese miedo, y eso que ya se trataba de los años 80. Como ya sabes, en el episodio 284 hablaba de la Torre Vigía, la Torre Oscura. En el siguiente, de la forma de vida de los que perdieron sus tierras y su sustento con la llegada de los estadounidenses al pueblo. En el 286, una anécdota que se produjo con la prueba del sistema de fortificación. Y en este episodio, de algunas cosas sobre el campo de concentración de la villa. En el siguiente, en el 288, Prudente nos hablará del Club Chico. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.